Hay cuatro tipos de datos de recopilación o colección de datos en Python. El primero se llama lista, el segundo se le llama tupla, el otro es un conjunto y tenemos los diccionarios. Las listas, por lo general, es una colección ordenada y modificable donde permite miembros duplicados. La tupla es una colección ordenada e inmutable o inmodificable. Permite miembros duplicados. Y el conjunto es una colección ordenada, no indexada y no modificable, pero podemos agregar nuevos elementos al conjunto. No se permiten miembros duplicados acá. En los diccionarios, o en el diccionario, es una colección desordenada, modificable e indexada. Y no hay miembros que se dupliquen o miembros duplicados. Una lista es una colección de diferentes tipos de datos que está ordenada y modificable. Una lista puede estar vacía o tener elementos de diferentes tipos. Ahora veamos cómo crear una lista en Python. Entonces, la sintaxis para crear una lista en Python es la siguiente. List. Y de esta manera crearíamos una lista. En este caso, si imprimimos esa lista, vamos a tener como resultado una lista vacía. Voy a bajar esto un poquito. Y si yo imprimo la longitud de esa lista, ¿cuál será el resultado? 0. Bueno, bien, podemos definir una lista con los corchetes. Con estos corchetes también podemos definir una lista y miren que nos daría el mismo resultado. Tendríamos una lista vacía, longitud de la lista 0. Ahora verás un ejemplo como más práctico donde podemos utilizar las listas. Por ejemplo, si creo una lista de frutas tales que banana, orange, mango y un limón, al yo imprimir esta lista, voy a decirle que estos son frutas y voy a imprimir fruits. Al yo imprimir frutas, obtenemos este resultado. Ahí están todas las frutas que yo he declarado: banana, naranja, mango, limón. También, pues, si quisiéramos saber el número, entonces podríamos escribir número de frutas. Y para el número de frutas podemos tener length y sacarlo de las frutas, fruits. Y ahí podríamos también tener en pantalla el número de frutas, que es 4. Y si se dan cuenta, pues tenemos 4 frutas declaradas. Una lista también puede tener elementos de diferentes tipos. Por ejemplo, vamos a declarar una lista nueva. Una lista que tenga un string, por ejemplo, Jesus. Luego va a tener un entero. Luego va a tener un valor booleano. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo imprimo esta lista. Y al imprimir esta lista, pues obtenemos la lista completa: Jesus, 29, True, City, Ocaña. Bien, ahora vamos a ver cómo se maneja la indexación de todas las listas. Para eso voy a crear una lista que contenga 4 números: 1, 2, 3 y 4. Al imprimir esta lista, pues me va a mostrar los números 1, 2, 3 y 4. Pero ¿qué pasa? En Python tenemos una indexación positiva y una indexación negativa. Vamos a ver cómo demostramos eso. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo acceder a la posición inicial? Todas las listas comienzan desde la posición 0 y terminan en la longitud -1.
En este caso, al yo intentar acceder a la posición 0, y si yo duplicase esto y accediera a la 1 acá, a la 2 acá y a la 3, ¿qué voy a obtener? Todos los datos, 1, 2, 3 y 4. Entonces la posición 0 es el 1, la posición 1 es el 2, la posición 2 es el 3 y la posición 3 viene siendo el 4. Esto para una lista de números, pero como bien saben, como lo dije anteriormente, la lista podría contener cualquier otro tipo de dato. Cuando hablamos de la indexación negativo, o la indexación negativa, dice que va a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Veamos qué pasa entonces cuando yo intento acceder al menos 4 en esta situación. Sigue siendo igual, menos 4. Si este vendría siendo el menos 3, este vendría siendo el menos 2 y este vendría siendo el menos 1. Y al yo imprimir esto, 1, 2, 3, 4. Entonces de esa manera podríamos especificar que las listas podemos acceder a ellas de una manera positiva y de una manera negativa. Aquí he cambiado el orden un poquito, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, para que vean que así podemos imprimir la lista del último al primero. Con las listas también podemos jugar de la siguiente manera. Por ejemplo, volvamos al caso en donde teníamos una lista de frutas. Entonces fruits será igual, y todo esto lo voy a borrar. Entonces teníamos una banana, o teníamos por allá una naranja, y también teníamos un limón, y también teníamos un mango. Entonces la naranja, el limón, la naranja y la banana. Entonces hay una manera en la que yo puedo como desempaquetar o desembalar o sacar cada atributo y darle un nombre específico. Por ejemplo, yo podría decir fruits, fruta, first fruit, luego podría decir second fruit, podría decir first fruit, y digamos que voy a sacar hasta la tercera. Entonces, si yo le doy asterisco res es igual a lst, bueno, en este caso la lista estaría llamada como fruits. Entonces yo podría con esto empezar a imprimir, por ejemplo, la primera fruta, first fruit, y al yo imprimir la primera fruta saco la banana. Al yo imprimir la primera fruta, ahí sacaría la banana. ¿Qué queda la segunda fruta? Pues imprimo la segunda fruta. Entonces le doy a la segunda fruta, second fruit, le doy play, y ahí me trae la naranja, y la naranja viene siendo la segunda fruta. Entonces de esta manera yo puedo descomponer y puedo como sacar cada atributo de la lista. Con la indexación positiva y la indexación negativa podemos sacar valores de un cierto rango. Entonces por ahora voy a eliminar esto, bueno, lo voy a comentar y volvemos a mostrar aquí fruits. Entonces las fruits me trae todas las frutas que tengamos, y en este caso lo que voy a explicar es cómo puedo yo traer un rango específico de frutas. Entonces por ejemplo voy a especificar de 0 a 4. Entonces si yo especifico de 0 a 4 me muestra banana, naranja, limón y mango. Pero no, que yo especifique del 0 al 2. Entonces al momento de yo especificar 0 y 2 me va a traer banana y naranja, o sea la posición 0 y la posición 1. Entonces este número de acá nos va a indicar el inicio, y este número el final menos 1, que sería la posición 1. Este sería la posición 1 y este sería la posición 0. De esa manera yo puedo establecer rangos y traer datos específicos dependiendo de lo que yo quiera seleccionar dentro de la lista. ¿Qué pasa si no pongo el 2 y solo dejo los 2 puntos? Entonces me traigo todo. Ahora, ¿qué pasa
por ejemplo, si yo le digo 2 puntos y el 2 puntos de nuevo y le especifico un valor, por ejemplo el 2, entonces él me trae banana y limón, banana y limón. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo un salto. Si yo le especifico aquí el 1, él me va a traer banana, naranja, limón y mango. Va a saltar de 1 en 1. Si le especifico 3, me va a mostrar banana, que es la posición 0, y luego me mostraría mango, que vendría siendo 0, 1, 2 y 3, o sea, la posición 3. Está saltando de 3 en 3. Entonces, digamos que esto actúa muy similar a la sintaxis o a la estructura de un rango. Aquí estamos hablando de indexación positiva, pero pues también podemos hablar de una indexación negativa. Por ejemplo, menos 4, 2 puntos. ¿Qué me va a traer? Me va a traer todo. Y si yo le especifico un rango, por ejemplo, de menos 3 hasta menos 1, entonces ¿qué va a pasar? Naranja y limón. Naranja y limón. Solo me está trayendo esos datos que especifica ahí. Ahora, si le especificamos, por ejemplo, menos 3, 2 puntos, ¿qué nos trae? Naranja, limón y mango. O sea, menos 1, ¿qué vendría siendo el menos 1? Si volvemos a ver acá, el menos 1, ¿cuál sería? La última posición, ¿cierto? Entonces, miremos acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces nos está mostrando del menos 3 en adelante, ¿cierto? Bien, ¿qué más podríamos especificar sobre esto? Bueno, también podemos hacer lo que hacíamos allá de los saltos. Entonces si yo especifico 2 puntos, 2 puntos, menos 1, me trae todo. Si le digo menos 2, me trae mango y me trae naranja. Entonces intenta hacer el salto de 2 en 2 también. Con el menos 1, pues sería de menos 1 en menos 1. Y eso abarcaría todas las posiciones, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Las listas también nos permiten modificar o hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir la lista completa. Pero antes de imprimirla, voy a acceder a Fruits en la posición 0 y voy a decirle que ahora eso va a ser una manzana. Al imprimir la lista tenemos manzana, naranja, limón, mango. O sea que la manera de actualizar un valor de una lista es primero accediendo a su valor y luego asignándole el nuevo valor. Pero también podría escribir o definir una variable. Esa variable lo que vamos a hacer es a la longitud de las frutas le voy a restar menos 1 y eso causaría que tengamos como la última posición. Entonces la última posición va a ser igual a len fruits menos 1. Entonces que haga un fruits en las posiciones y va a ser igual a moras. Entonces el pan va a cambiarse por moras. Veamos: manzana, naranja, limón y moras. Y listo. Entonces esta es una de las maneras en que yo puedo modificar listas. También puedo hacer una comprobación de los elementos. ¿Cómo se hace la comprobación de los elementos? Por ejemplo, después de imprimir esta lista, voy a crear acá puntos exist y voy a preguntar si dentro de, por ejemplo, limón, si el limón in fruits. Entonces estoy preguntando si el limón existe en fruits. Vamos a procurar escribirlo exactamente igual para no tener problemas. Fruits, y acá voy a imprimir la pregunta que yo estoy haciendo: does exist. Entonces imprimamos esto y miren, allá abajo me aparece una lista que lo estoy imprimiendo acá arriba y me aparece
ya un true o un false, dependiendo si esto se cumple o no, si limón está en fruit. Por ejemplo, el mango está en la primera lista, pero luego de eso nosotros lo actualizamos y ¿qué nos va a decir? Que es falso, porque ya no existe en esta lista. Y bueno, has visto pues cómo actualizar, cómo vamos cambiando algunas variables según su posición. También hemos visto que podemos comprobar si existe algo dentro de una lista. Y ahora tal vez lo que nos hace falta es empezar a agregar, cómo agregamos información a una lista. Entonces para eso tenemos una primera función. Entonces vamos a fruits.append y aquí especificamos qué es lo que yo voy a agregar. Entonces por ejemplo, vamos a agregar una manzana. El AFA funciona de la siguiente manera. Todo lo que agregues con append se va a agregar al final de la lista. Y acá está manzana quedó al final de la lista. Pero en algunos casos yo no requiero agregar al final de la lista. Entonces para eso apareció otra función que se llama insert. Y la función insert funciona de dos maneras, funciona con dos argumentos. Es más, aquí me está ya especificando el insert. Entonces en el insert va a especificar el índice y luego vamos a especificar el ítem o eso que yo quiero agregar, eso nuevo. Entonces por ejemplo, si yo le digo 0, en la posición 0 me va a agregar las moras. Entonces miren lo que va a pasar. En la posición 0 quedaron las moras. En la posición 0 quedaron las moras. Y en la última posición quedaron las manzanas, porque las manzanas las agregué con append y las moras las estoy agregando con insert y le estoy especificando una posición. Quiero que donde yo quiero que me agregue ese ítem. Ahora bien, listo. Ya estamos agregando, estamos insertando datos a nuestras listas, pero pues también podemos eliminarlos. Entonces la primera función, voy a empezar aquí abajito, la primera función que les voy a mostrar es remove. Entonces yo puedo eliminar un ítem. Por ejemplo, voy a eliminar a la banana. Y por acá al final de esto voy a imprimir de nuevo la lista. Entonces voy a imprimir de nuevo la lista, vamos a correr esto. Y si se dan cuenta tenemos la primera lista que dice moras, banana, naranja, y en la otra mora, naranja y las bananas han sido eliminadas. Entonces con remove puedo especificar un ítem y remover. Pero también podemos eliminar con otra función. Entonces aquí abajo la voy a especificar. Fruits. Esta se llama pop. Y con esta función pop yo también puedo especificar, pero ya puedo especificar un índice. Entonces si yo especifico el índice 0, ¿qué va a pasar? Resulta que las moras ocupan la posición 0. En la primera lista las bananas ocupaban la posición 0, pero luego en el insert yo le estoy diciendo a las moras que ahora ellas ocupen la posición 0. Luego voy a remover las bananas y las moras siguen siendo la posición 0. Entonces cuando apliquemos el pop, ¿qué va a eliminar? Las moras. Entonces miren, ahí ya no tenemos ni bananas, no tenemos moras y solo nos quedaron naranja, limones, mangos y manzana. Naranja, limón, mango, manzana. Esa fue la lista final. Ahora, también podemos eliminar utilizando otra expresión. Pues, por ejemplo, yo voy a eliminar con del de fruits en la posición. ¿En qué posición? Voy a en length de fruits -1. Entonces voy a eliminar la última posición. La última posición que tenga el arreglo. Haciendo acá el seguimiento, ¿cuál sería la última posición? Vamos a ver. En este caso serían las manzanas. Entonces vamos a eliminar manzana. Si damos correr a esto, tenemos naranja, limón y mango. Naranja, limón y mango. Las manzanas fueron eliminadas. Y de esa manera, pues yo puedo eliminar elementos de la lista.
Pero también aparece otra situación, y es que yo puedo borrar elementos de la lista. Entonces si yo especifico fruits, y luego le digo .clear y elimino así, solo clear, vamos a ver qué pasa. Entonces imprimimos de nuevo por acá. Esto lo voy a pegar aquí un poquito para que lo puedan apreciar mejor, y esto lo vamos a subir acá. Listo. Entonces si yo le doy imprimir a esto, entonces acá en la parte de abajo vamos a darnos cuenta que fruits.clear lo que hizo fue borrar todos los elementos. Aquí con el método clear vaciamos la lista por completo. Bueno, ¿qué más podemos hacer con las listas? Con las listas también podemos hacer copias. Entonces esperen, yo voy a limpiar aquí un poquito el código y veamos qué pasa. Entonces hago un print de fruits, pero ahora se va a llamar copy, porque vamos a tener una copia de las frutas. Entonces esto lo igualamos a las frutas, fruits, y se llama copy. Fruits.copy, el método copy, y voy a imprimir la copia. Entonces al yo imprimir la copia, ahí está, banana, naranjas, limón y mango. Entonces esperen, vamos a retroceder aquí en el tiempo un poquito. Ahí donde yo ya tenía todo pues eliminado, creado, tal. Entonces ¿qué vamos a hacer? Aquí al principio yo voy a poner que me haga una copia de esa lista y la voy a imprimir al final de la lista. Entonces si yo le doy correr, al final de la lista me va a imprimir banana, naranja, limón y mango, banana, naranja, limón y mango. O sea que la copia todavía está. La copia está. ¿Por qué? Porque la copia la hicimos antes del append, antes del insert, antes de remover, de hacer el pop y de hacer el delete. Entonces miren para qué puede servir como crear una copia de una lista de datos. Otra cosa más que podríamos hacer con las listas, vamos a borrar todo esto. Otra cosa más que podríamos hacer con las listas es como lo que hacíamos con strings, con cadenas, con números. Podemos hacer una adición, una concatenación. En este caso le vamos a llamar unión. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una lista de positive numbers y voy a definir esto como 1, 1,2, 3, 4, 5. Entonces tengo una lista de los números del 1 al 5 y listo. Voy a definir algo que se llame 0 y el 0 va a ser igual al 0, y voy a escribir otra lista que sea negative numbers, y esto lo vamos a igualar a una lista menos 1, menos 2, 3, 4 y menos 5. Entonces yo puedo especificar otra variable que sea los integers, y los integers va a ser igual a positive numbers más el 0 más negative numbers. Entonces aquí tenemos listo. Acá tenemos esta expresión así de esta manera, y lo que yo voy a imprimir al final de todo son los integers, los números enteros. Entonces al yo imprimir esto, miremos lo que pasó: 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 2, aquí me equivoqué, pero bueno, esto sería al revés. Vamos a ponerlo aquí al revés, más el 0 más los positivos. Y ahora sí tenemos algo como un poco más de sentido. Menos 1, menos 2, menos 3, vamos a hacer acá un sum. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bueno, ahí ya tendríamos el cómo podemos adicionar.
Ahí ya tendríamos y cómo podríamos unir varias listas. Aquí pues a manera de ejemplo, para corregir esto que se vea mejor, pues sería -5, -4, -3, -2, -1. Y ahora sí tendríamos ahí como un poco más de sentido en el resultado, que es -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendría los números enteros negativos y positivos del -5 hasta el 5. Entonces puedo hacer una unión como si fuera una suma o una concatenación. Es muy similar a eso que solíamos hacer. Hay un método también que nos permite hacer la unión y se llama extend. Entonces, por ejemplo, vamos a crearlo acá. Voy a escribir positive, voy a escribir negative, los negative numbers .extend y voy a extender hacia el 0, hacia la lista 0. Entonces, al yo crear esta extensión, voy a ver qué pasó con los números negativos. Entonces, aquí voy a poder, imprimamos los números enteros. Y aquí vamos a imprimir los números negativos. Entonces miren, si se dan cuenta que los números negativos, ahora tenemos los números negativos y el 0. Entonces ya pudimos extender hasta el 0. Como ya quedó extendido hasta el 0, pues ¿qué pasaría si yo ahora hago un extend, pero lo hago con los positive numbers? Entonces veamos qué pasa. Miren que el resultado es exactamente igual al que hacíamos cuando teníamos la suma de las listas. Y ahora que tenemos el método extend, pues lo que estamos es como diciéndole que esta lista se va a extender con la otra lista. Y así sucesivamente podríamos obtener muchos datos de diferentes listas y extender una lista de ellas para que tenga o contenga todos esos datos. O crear una nueva variable en donde se va a asignar la unión. Bueno, bien, existe otro método más. Por ejemplo, tenemos almacenadas las edades o los años de todos los estudiantes o de todos los compañeros. Y decimos que, bueno, uno tiene 22 años, el otro tiene 19, hay otros que tienen 24, otros que tienen 20, otros que tienen 25. Pero puede pasar que alguien más también tiene 19, que otra persona tiene 18, que otro más tiene 20, que otro tiene 21, que otro tiene 22, que otro tiene 20, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo quisiera como contar qué edades se repiten o qué edades, por ejemplo, yo especifico age, home, y voy a decir que los que tienen 22 años, en este caso o en este ejemplo? Entonces ahí en el resultado me aparece que hay dos personas que tienen 22 años. Si yo pregunto por alguien que tenga 18, me va a parecer que solo una persona tiene 18. O si yo preguntase, por ejemplo, si alguien tiene 26, entonces me va a aparecer 0 porque el 26 no está dentro de la lista. Así como podemos contar, también podemos encontrar el índice de algún ítem. Entonces para eso utilizamos el método index y especificamos el ítem. Entonces, por ejemplo, si yo acá le doy index y el index del 26, vamos a ver qué nos dice. Ahí nos sale un error porque no está dentro de la lista. Pero si yo especifico el 22, que sí está dentro de la lista, me dice que el índice del 22 es 0. Pero miren que hay otro 22 acá. Entonces él me muestra el de la primera, el primer valor que aparece. Me muestra el índice del primer valor que aparece. Por ejemplo, el 20. El índice del 20, ¿cuál sería? 3. Entonces 0, 1, 2, 3. El índice del 20 es 3. También aparecen muchos más métodos. Hay otro método que se llama reverse. Y el método de reverse nos sirve para darle como un orden al contrario de lo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo imprimo esto. Oh, ok.
Eso también podemos utilizar el método reverse y lo podemos ocupar de esta manera. Reverse, ¿qué hace? Pues me revierte todas las posiciones. Miren que ya es 20, 22, 21, 20, 18, 19. Entonces todo lo listó al revés. Eso podemos lograr con reverse. También podemos hacer un ordenamiento dentro de los elementos de la lista. Entonces para el ordenamiento ocupamos un método que se llama sort. Pero en este caso, miren lo que hace sort. 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 24 y 25. O sea que ya me los está ordenando todos los números de menor a mayor. Entonces si yo quiero especificar como que me haga un reverse, el sort, pues tendría que decirle que reverse es igual a true. Y cuando reverse sea igual a true, el sort me lo va a ordenar, pero ya no de menor a mayor, sino que de mayor a menor. Entonces de manera ascendente sería de esta forma, ascendente, y descendente sería de esta otra forma. Y bueno, ya eso sería básicamente todo lo de las listas. Entonces espero les sirva un poco todo este conocimiento acerca de las listas para que puedan hacer algunos ejercicios más interesantes.